Benedicite, tengan un bendecido domingo, cuarto domingo de Cuaresma, tiempo de renovación. La liturgia nos propone para hoy un relato del Evangelio de Juan que dice así: algún tiempo después, pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, de Tiberíades. Le seguía una gran multitud, pues veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Alzando la vista y viendo la multitud que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Lo que decía para ponerlo a prueba, pues sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastarían para que a uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús dijo: haced que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los varones eran 5000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, todo lo que querían. Cuantos quedaron satisfechos, dice Jesús a sus discípulos: recoged las sobras para que no desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 cestas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Hermanas, hermanos, el Evangelio de hoy, el relato de Juan, es la confirmación de la presencia del Mesías, expresada en la solidaridad. El relato de la multiplicación de los panes lo cuentan los 4 evangelistas. Es más, Mateo y Marcos por duplicado, ¿verdad? Primero una multiplicación y después una segunda multiplicación. Y este relato nos remite a un pasado remoto. Nos remite a los tiempos del Éxodo, en los tiempos en que los israelitas andaban por el desierto guiados por Moisés y Dios les envía el maná, el pan del cielo. También nos remite en nuestro presente a otro acontecimiento que estamos celebrando hoy, la Eucaristía. La forma en que Juan relata: entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió, claramente está haciendo una alusión a la celebración eucarística de los cristianos. En el Evangelio de Juan
Todo lo que acontece es iniciativa de Jesús en este relato. Todo es iniciativa de Jesús. Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darle de comer a estos? Una pregunta que también está provocando al discípulo. De hecho, dice Juan, lo decía para ponerlo a prueba. Jesús tiene el control de toda la situación. Y esto es una característica de Juan. Juan pone a Jesús siempre en control de la situación. Ustedes recuerdan el relato cuando lo prendieron en el huerto de Getsemaní. Jesús dice: yo soy. Y en ese yo soy, todos se postran, ¿verdad? Porque reconocen en él a alguien que tiene mucho poder. Jesús tiene el control. Bien, en este relato, Juan lo ratifica diciendo: bien sabía él lo que iba a hacer. Sin embargo, se lo preguntó a Felipe para probarlo. Jesús da las órdenes: haced que la gente se siente, recoged las sobras en las canastas. Jesús es quien reparte directamente y no a través de los discípulos, como en otros relatos, el pan y los peces. Dice el relato evangélico: y los repartió a los 2 panes de cebada y a los peces. El profeta al que hace alusión el evangelista cuando dice: este es el profeta que había de venir al mundo, es el sucesor de Moisés, que debía instruir al pueblo, y cuya referencia está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18. O sea que ya nos está dando una pista, que este Jesús es el Mesías. Pero Juan nos proporciona otro dato interesante. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo. El rey es el Mesías, el descendiente de David, de acuerdo a las profecías. Indiscutiblemente, el evangelista Juan nos confirma que Jesús es el Mesías prometido por Dios, anunciado por los profetas y esperado por el pueblo. El profeta que establecería el reinado de Dios en su pueblo. Y nos proporciona una pista casi imperceptible sobre las características de ese reinado de Dios. La solidaridad que hace posible que todo se transforme en abundancia y que aún sobre mucho. El milagro del compartir es la característica de ese reinado de Dios. De hecho, nosotros cuando vamos de viaje llevamos algo de comida, ¿verdad? Yo recuerdo mis tiempos joven cuando era mochilero y no llevaba la comida para los 2 meses o el mes y medio que me iba de mochilero a Chile, pero llevaba comida para 1 o 2 días. Después compraría seguramente, ¿verdad? Pero
primer y segundo día los tenía asegurados. Uno nunca sabe qué va a pasar. Si ustedes se van de picnic, pasa lo mismo. Si hay un conjunto musical muy importante que a ustedes les gusta muchísimo, y seguramente van a llevar en la mochila algún caramelo, algún turrón, algún refuerzo, algún sándwich, algún refresco. Porque bueno, la jornada es larga y todos sabemos que cuando el apetito aprieta tenemos que poner algo. Entonces, es lógico pensar que esta gente que dejó la aldea, dejó los pueblos y se fue al medio de la nada a buscar a Jesús, algo de comida llevaban en sus bolsas. Por eso es que el niño tenía 2 panes de cebada y 2 peces. El milagro del compartir. Jesús toma la iniciativa. Esos 2 panes y esos 2 peces, ¿verdad? O esos 5 panes y 2 peces que el niño pone a disposición, es la invitación para que todos abran sus bolsos y pongan a disposición lo que habían llevado para el camino. Ese testimonio del niño motiva a que otros compartan. Y entonces, cuando uno comparte, todos tenemos experiencia de lo que son los famosos almuerzos, meriendas o cena lluvia, cuando llevamos y compartimos termina sobrando. Nunca falta, siempre sobra. El milagro del compartir, la característica del reinado de Dios. ¿Estamos dispuestos a compartir lo poco o mucho que tenemos? No lo que nos sobra. La gente que se acercó a Jesús no le sobraba nada. Compartieron lo que llevaron para una comida, para un refrigerio del camino. ¿Estamos dispuestos a compartir lo que tenemos? Como lo hizo la viuda con el profeta Eliseo. Compartió la harina y el aceite que tenía para hacer un pan para ella y su hijo. Era todo lo que tenía y lo compartió. Yo creo que no estamos dispuestos a compartir porque si lo hiciéramos, si estuviéramos dispuestos, el mundo sería diferente. Seguramente no habría gente con hambre, seguramente no habría gente en la calle, seguramente no habría desempleados, seguramente no habría empobrecidos. Todavía no hemos entendido en qué consiste el reinado de Dios. Todavía no hemos entendido en qué consiste el Evangelio de Jesucristo 2000 años después. Y seguimos repitiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. El Evangelio de Juan es una gran llamada de atención, porque no es solo la confirmación de que Jesús es el Mesías enviado de Dios, sino que es la confirmación de que el reino de Dios es posible únicamente si compartimos, si somos solidarios. De lo contrario, en nuestros egoísmos, el reino de Dios no se concretará y el cristianismo seguirá siendo una religión como tantas, con cultos,
con sacrificios, con sacerdotes, con víctimas, pero sin presencia de Dios, sin presencia de la fiesta del reino, donde Dios y su pueblo celebran la alegría y el gozo del compartir. Tiempo de renovación, hermanos, tiempo de arriesgarnos a renovar nuestro cristianismo, tiempo de arriesgarnos a compartir. Feliz domingo, bendecida semana.